Así que, amados hermanos, con la ayuda del Señor vamos a retomar nuestro estudio de nuestra confesión de fe. Así que quienes la tengan en físico pueden ahí posicionarse ya en el capítulo 2 de nuestra confesión, y quienes las tengan en digital pueden hacer exactamente lo mismo. Y hermanos, ahora sí, se me había perdido el documento de la confesión, pero con la ayuda del Señor, hermanos, vamos hoy día a retomar el capítulo 2 de nuestra confesión de fe. Este capítulo 2 que habla de Dios y de la Santa Trinidad. Nosotros pudimos ya avanzar en nuestro primer estudio de este capítulo referente a lo que es el ser de Dios y sus atributos. Y este párrafo 2 del capítulo 2 tiene una continuidad, al igual que el párrafo 3, no hablan de temas diferentes, sino que va desarrollando este tema principal, que es hablar de Dios, de su ser, su naturaleza, y también de cuáles son las perfecciones de este Dios. Así que por temas de tiempo, hermanos, y para que podamos abordar de la mejor manera cada párrafo, hoy no vamos a abordar el párrafo 3, sino que vamos a terminar algunas cosas que quedaron pendientes del estudio anterior del párrafo 1, y vamos también a abordar lo que es el párrafo 2 para poder posicionarnos de mejor manera a lo que sería el párrafo 3, que habla directamente de la Trinidad de Dios. Así que vamos a dar lectura al párrafo 2 de la confesión, y dice así: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio, para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le pareciera demandar de ellos. Amén, hermanos. Ese es el párrafo que va a ser principalmente el motivo de nuestro estudio hoy. Pero antes de que podamos abordar esto, en el estudio anterior, hermanos, quiero refrescar un poquito la memoria. Nosotros comenzamos a considerar este capítulo donde de manera, hermanos, especial la confesión va a tratar acerca del ser de Dios. Ya vimos el capítulo 1 que habla acerca de las Sagradas Escrituras, que nos permite posicionarnos de manera correcta en una comprensión correcta de quién es Dios. Fuera de las Escrituras solamente hay apreciaciones del hombre, pero esas apreciaciones lamentablemente están dañadas por el pecado y nuestra comprensión de Dios no sería correcta.
Pero a pesar de que tenemos la revelación especial de las Sagradas Escrituras, también pudimos reconocer, hermanos, que cuando nos acercamos a la verdad de Dios, nos acercamos como pecadores. Y al acercarnos como pecadores, debemos reconocer nuestras limitaciones en la comprensión del ser de Dios. Por lo tanto, Dios, hermanos, no puede ser comprendido en plenitud, pero sí puede ser conocido de acuerdo a lo que Él ha revelado en su palabra. Entonces, Dios no es del todo desconocido, pero tampoco puede ser conocido exhaustivamente o plenamente. Es lo que hemos aprendido nosotros a través de la confesión. Por eso es importante, hermanos, mencionar algo que Juan Calvino menciona al comenzar sus instituciones y dice lo siguiente: toda suma de nuestra sabiduría consiste en dos partes: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Así comienza Juan Calvino en las instituciones, ¿cierto? Que él escribe, que es uno de los libros prominentes de este teólogo. Y es importante, hermanos, el considerar esto, porque nosotros no podemos conocer correctamente a Dios si nosotros no nos conocemos correctamente a nosotros. Pero principalmente no podemos conocernos correctamente a nosotros si no conocemos correctamente a Dios. El conocimiento de quiénes somos nosotros, cuál es nuestra condición, en qué situación nos encontramos, se deriva cuando nosotros comprendemos correctamente quién es Dios. Y el estudio anterior, hermanos, vimos en gran parte lo que el párrafo 1 de este capítulo menciona, y allí contemplamos al Dios vivo y verdadero, que es una afirmación tan gloriosa, hermanos. El Dios vivo y verdadero, donde continúa diciendo que es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, inmutable, eterno, incomprensible, todopoderoso y absolutamente santo. Pero fue aquí, hermanos, donde quedamos con algunos atributos que no alcanzamos a desarrollar, y es importante, hermanos, concluir que este párrafo, antes de poder avanzar al siguiente, porque la confesión sigue una progresión que es muy cuidadosa, hermanos. Por eso no podemos avanzar al segundo párrafo sin que terminemos el primero. Ahora, ¿cuál es este orden? Quiero que le pongamos atención. El párrafo 1 va a responder la pregunta ¿quién es Dios? ¿Se acuerdan que eso fue lo que vimos en el párrafo 1? ¿Quién es Dios? Y esa respuesta la vimos en su ser y sus perfecciones. Y vamos a terminar de desarrollarla hoy. Y el párrafo 2 va a responder la pregunta ¿cómo existe Dios respecto a toda la creación? ¿Cómo existe Dios respecto a toda la creación? Donde vamos a ver su independencia o aceidad, como es llamada por los teólogos, y al mismo tiempo su gobierno. Y en el párrafo 3 vamos a responder la pregunta ¿cómo existe Dios? Ya no respecto a la creación, sino cómo existe Dios eternamente en sí mismo. ¿Cómo existe Dios eternamente en sí mismo? Y en donde vamos a estudiar la doctrina de la Trinidad. Por eso les decía en un principio, hermanos, que la confesión no cambia de tema, sino que en el capítulo 2 va respondiendo una gran pregunta de forma paulatina. ¿Quién es el Dios que la iglesia adora? Creo que uno de nuestros hermanos decía hace unos días atrás, creo que fue mi hermano Cristóbal, cuando expuso el estudio de la inmutabilidad de Dios, que una de las preguntas que le hicieron un día a R.C. Sproul, que cuál era el gran problema de la iglesia de este tiempo, y él respondió que la iglesia de este tiempo no conoce a Dios. Y eso quiere decir, hermanos, de que el conocimiento de la iglesia respecto a Dios es un conocimiento deficiente, y esa deficiencia se debe principalmente a su descuido de las Escrituras, porque no podemos conocer a Dios correctamente, o todo lo que nosotros podamos, como un día dijo el pastor Sugel Michelén, tenemos que sumergirnos en el océano de la Escritura hasta que nuestros pulmones espirituales aguanten. Cuando una persona se sumerge en el océano, puede hacerlo hasta que sus pulmones soporten. Y cuando nosotros nos sumergimos en el océano de la palabra, debemos hacerlo sin limitarnos nosotros, sino que las limitaciones de nuestra naturaleza sean los límites reales, pero que no nosotros limitemos ese estudio que todo creyente debería tener. Por eso, amados hermanos, para terminar lo que vimos en el primer estudio, lo que nos faltó a nosotros ver principalmente es el atributo de la omnisciencia que la confesión manifiesta aquí. Cuando dice, Dios es infinito en conocimiento.
Esa afirmación, hermanos, es gloriosa, porque cuando vamos a Salmos 147, versículo 5, el salmista dice: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Una vez más, la confesión no está innovando, hermanos. La confesión no está creando doctrinas. La confesión está sistematizando las enseñanzas que se desprenden de la Escritura. Y el Salmo dice claramente que su entendimiento es infinito. Y aquí, hermanos, encontramos una diferencia que es fundamental entre el conocimiento de Dios y el conocimiento de la criatura. El conocimiento de la criatura es limitado, es finito. Él no conoce todas las cosas. Inclusive, hermanos amados, nosotros nos olvidamos de algunas cosas que hicimos ayer. Nos olvidamos de algunas cosas que dijimos. Nos olvidamos hasta de promesas que hicimos. De hecho, en lo personal, de repente estoy durante el día y tengo la impresión que tengo un compromiso y lo puedo olvidar. Y mi esposa me dice: no, amor, si hoy día no tienes nada. Pero yo ando preocupado. ¿Por qué? Porque esas son mis limitaciones. Por más que tenga las buenas intenciones de hacer todo, de cumplir mis compromisos, de cumplir con la agenda, pero mis limitaciones no me permiten, hermanos, estar siempre tranquilo. Sin embargo, eso no ocurre en Dios, porque su conocimiento es infinito. Su conocimiento no tiene límites. Nosotros aprendemos, Dios nunca aprende. Dios nunca aprende, porque Dios lo conoce todo. Nosotros olvidamos y Dios jamás olvida. Ahora, nosotros cantamos de que Él olvidó nuestros pecados, pero debemos entender que ese olvido no significa que Dios no conoce lo que somos o lo que hicimos. Significa que Él está dispuesto a no tratarnos conforme a lo que nosotros hicimos. Por eso el salmista dice que no nos ha pagado conforme a nuestros males. ¿Logra ver la diferencia? No es que Dios olvidó en el sentido de que no recuerda lo que nosotros somos o lo que nosotros hacemos. La diferencia es la disposición a perdonar. El que perdona no significa que no hubo ofensa, significa que está dispuesto a asumir la deuda. Y en ese sentido es que Dios ha olvidado nuestros pecados. Nosotros descubrimos cosas nuevas, pero Dios nunca descubre nada. Qué maravilloso, hermanos. Cuando nosotros de repente nos dicen sorpresa, para Dios no hay sorpresas. Él nunca es sorprendido porque Él nunca ignora absolutamente nada. ¿Esto qué significa, hermanos? Que Dios conoce perfectamente, escuche bien, el pasado. Dios conoce perfectamente el presente. Dios conoce perfectamente el futuro. Él conoce todas las probabilidades que puedan existir. Él conoce todas las realidades. La Biblia también afirma que Él conoce todos los corazones de todos los hombres. Él conoce los pensamientos más ocultos. Inclusive el salmista en Salmo 139 llega a decir que Él conoce todas nuestras palabras antes de que salgan de nuestra boca. El conocimiento de nuestro Dios es infinito. El conocimiento de nuestro Dios no conoce límites. Es por eso que Isaías, capítulo 46, versículo 10, va a ser una afirmación tan gloriosa, hermanos. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Escuchó esto? La primera parte dice que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Por qué Dios puede anunciar lo que aún no es? Porque Él tiene un conocimiento ilimitado. Para Él no es algo nuevo lo que va a suceder. Para Él es algo completamente conocido. Pero la segunda parte de este versículo es lo que de alguna manera, hermanos, conforma la doctrina reformada. ¿Por qué? Porque la teología reformada va a añadir un aspecto muy importante de lo que es el conocimiento ilimitado de Dios. De que no solamente Dios puede determinar cosas porque Él las prevé en el tiempo. No es solamente de que Dios puede actuar o anticipar por un conocimiento previo de las cosas que van a suceder.
¿qué es lo que va a decir la postura reformada? Que creo que está muy bien expuesta por James Renningham, que es un buen expositor de este tiempo, de nuestra confesión, y él va a decir lo siguiente: la omnisciencia divina está inseparablemente conectada con el decreto divino. Dios conoce todas las cosas, no porque simplemente las prevea, sino porque Él ha decretado todo cuanto acontece conforme al consejo de su voluntad. Ahora, en palabras más sencillas, el versículo dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, aún lo que no era hecho. ¿Por qué? Porque mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios no hace las cosas en el futuro, que todavía no son, porque Él simplemente las conoce. Es porque Él las decreta. Es su conocimiento, es su consejo, es su voluntad. Y esto, hermanos, que es algo que siempre debemos aclarar en la doctrina reformada, esto no significa que Dios sea el autor del pecado. No, hermanos, sino que nada ocurre fuera del gobierno soberano de Dios. No hay un solo acontecimiento que pueda sorprender a Dios. Ahora, cuando hermanos míos, arminianos, pueden mencionar de que lo que Dios hace en cuanto a la salvación es porque su conocimiento es ilimitado y Él conoce perfectamente el futuro, Él conoce lo que va a suceder y es en base a ese conocimiento que Dios elige a los que Él sabe que van a creer. Ahora, si el conocimiento ilimitado de Dios se limita a que Dios simplemente echa vistazos al futuro, es algo que tristemente sería una muy mala interpretación de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesucristo no anduvo según su voluntad, sino según el consejo de Dios, que había sido determinado antes de que el mundo fuera. Eso significa, hermanos míos, de que cuando Jesucristo vino, Dios el Padre no lo envía simplemente porque Él prevé que Jesús va a venir, sino que Jesús viene porque se sujeta a la voluntad de su Padre. Ahora, la implicación de esto, y con esto quiero cerrar ese paréntesis porque no vamos a dedicar todo el tiempo a esto, pero mire, piensa en esto. Si en realidad la obra de Dios dependiera de lo que Él ve, y si Él ve que los hombres responden, Dios actúa, entonces que Él salvara al hombre, en últimas, depende de que el hombre quiera. Porque si Él echa un vistazo al futuro y ningún hombre va a creer en el Evangelio, entonces que Él envía a su Hijo depende de eso. Pero no es lo que vemos en la Escritura. Vemos que Dios envía a su Hijo no para hacer posible la salvación, sino para salvar. Por lo tanto, la omnisciencia de Dios, amados hermanos, no se limita a que Dios prevé el futuro, sino se limita a que todas las cosas que acontecen en el futuro no sorprenden a Dios, porque todas esas cosas están sujetadas a su voluntad. Todas están sujetadas a su decreto. Es por eso, hermanos, de que la doctrina de la omnisciencia de Dios debería producir gran consuelo a nuestras almas. Hermanos míos, ¿cómo nosotros podríamos estar tristes o angustiados o con incertidumbre por el futuro si sabemos que Dios gobierna todo? Si sabemos que Dios, hermanos, es omnisciente y lo que va a suceder no sorprende a Dios. No lo pilla por sorpresa como a nosotros. Nosotros no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos con qué nos vamos a enfrentar, no sabemos qué nos va a pasar camino al trabajo, pero sí sabemos, hermanos amados, de que todo eso está en las manos de un Dios que lo conoce todo, que no hay ningún tipo de sorpresas para Él, no hay circunstancias inesperadas, hermanos, delante del Señor. Y eso es lo que nuestra confesión quiere hacer. No simplemente traspasarnos información, sino que nuestras almas hallen consuelo al conocer perfecciones del Señor. La omnisciencia de Dios nos debería llevar, hermanos, a caminar con consuelo y al mismo tiempo con un temor reverente, sabiendo de que Dios no solamente conoce las cosas del futuro, porque son las cosas que Él determina, sino que conoce perfectamente nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras actitudes. Yo lo puedo estar mirando ahora, pero Dios conoce lo que usted está sintiendo, lo que usted está pensando, lo que usted está redarguyendo dentro de su vida. Él lo conoce todo. Saber que Dios es omnisciente debería darnos consuelo, pero también debería llevarnos a caminar de una forma reverente,
porque ante Él no podemos ocultar nada. Él conoce absolutamente todo, hermanos. Él conoce sus dudas, sus temores. Él conoce todo de nosotros, absolutamente todo. Y al mismo tiempo que la confesión dice que Dios es, hermanos, omnisciente, también dice que es sapientísimo, que es un término que hace alusión, hermanos, a la gran e infinita sabiduría de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 27, concluye la epístola a los romanos diciendo: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Ahora, es importante distinguir, hermanos, entre omnisciencia, conocimiento infinito, ilimitado, y entre la sabiduría de Dios. ¿Por qué? La omnisciencia responde a la pregunta: ¿qué conoce Dios? Si conocemos la omnisciencia, ¿qué conoce Dios? La respuesta es absolutamente todo. Para Él no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, no hay cosas inciertas, no hay ciertas probabilidades. Dios conoce absolutamente todo. Y la sabiduría responde la pregunta: ¿cómo actúa Dios con ese conocimiento? Si Dios conoce todo, ¿cómo actúa Dios con ese conocimiento? Y ese conocimiento de Dios, hermanos, es obrado en el tiempo a favor de sus hijos principalmente con sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios, hermanos, siempre escoge el mejor fin y los mejores medios para alcanzar su propósito. Por eso el apóstol Pablo va a decir que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre Dios escogerá el mejor fin. Dios siempre escogerá el mejor medio. Y vamos a ver, hermanos, seguramente en el sermón de más tarde, vamos a ver claramente, hermanos, cómo podemos confiar infinitamente en la infinita sabiduría de Dios, de que Él siempre escogerá el mejor fin, siempre escogerá los mejores medios, porque Dios nunca improvisa. Dios nunca, hermanos, ha tenido que corregir errores. Él nunca necesita un plan B para actuar. Nunca lo ha necesitado. Por eso, hermanos, Dios nunca va a decir: esto no salió como yo esperaba. ¿Alguna vez usted lo ha dicho? Con la mejor intención quiso hacer algo y finalmente no salió como usted esperaba. Eso no sucede en Dios, hermanos. Ahora, una vez más, ¿qué debería ocurrir en nosotros cuando conocemos esta perfección de Dios? Que Él es sapientísimo, que Él no comete errores, que Él todo lo hace con sabiduría, que todo lo que está haciendo en nuestras vidas y en el mundo entero es con un plan absolutamente, infinitamente sabio, hermanos. Debería llevarnos a caer en asombro, porque la sabiduría de Dios consiste, hermanos, en que todas sus obras se hayan ordenadas hacia el mejor fin mediante los medios más perfectos. Así es como los teólogos han resumido lo que es la sabiduría de Dios. Sin embargo, hermanos, nosotros muchas veces no comprendemos la providencia de Dios. No comprendemos lo que está pasando en nuestra vida, no comprendemos lo que pasa en nuestro entorno, no entendemos por qué estamos pasando ciertas situaciones, por qué Dios permite ciertos escenarios. Y esas cosas, hermanos, es principalmente porque hemos perdido de vista de que Dios hace todo sabiamente. Todo, hermanos. No hay nada, hermanos míos, que venga de la mano de Dios que sea hecho con errores. Nunca Dios tendrá que decir: perdón, eso no era lo que debió suceder. No era lo que debía pasar. El problema es nuestra insensatez, que no logramos descansar en la sabiduría de Dios. No logramos confiar lo suficiente en una sabiduría que excede, hermanos, infinitamente nuestra capacidad de hacer bien las cosas. Por eso un creyente, antes de dar un paso en falso, antes de tomar una decisión, antes de ir por un camino, lo que debe hacer no es hacerle caso a su corazón perverso, no es hacerle caso a sus emociones. Debe acudir al consejo sabio, infalible, inerrante de Dios, que es su palabra. Es su palabra. Y al mismo tiempo, hermanos, la confesión también menciona que Dios es libérrimo y absoluto. Entonces, ¿qué es lo que está afirmando nuestra confesión con esto? De que Dios es completamente libre.
Él no está sujeto a ningún ente externo. Él no debe rendir cuentas. Él no hace nada por presiones. No, hermanos. Él es absolutamente libre. Por lo tanto, todo lo que Él hace, lo ha hecho por su voluntad. No porque lo necesite o porque alguien se lo ha demandado. Salmo 115:3. ¿Qué es lo que dice? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Escuchó esa afirmación? Todo lo que quiso ha hecho. Solamente alguien que es absolutamente libre puede hacer todo lo que quiere. Ninguno de nosotros puede hacer todo lo que quiere. Ninguno es absolutamente libre. Por eso, hermanos, las peticiones o las demandas de las ideologías actuales de una libertad absoluta son completamente inconsistentes en cuanto al Creador. Porque el único ser absolutamente libre que puede hacer cuanto a Él le plazca es Dios. Porque todo lo hace con sabiduría perfecta. Nosotros no, hermanos. Nosotros no tenemos sabiduría perfecta. Por eso, hermanos, este atributo normalmente suele recibir poca atención. Normalmente de que Dios sea completamente libre, pero, hermanos, tiene consecuencias que son profundas. ¿Por qué? Esto nos permite entender una vez más que Dios jamás actúa por obligación. Cuando Dios hace algo, hermanos, es porque Dios quiso hacerlo. Cuando usted necesita algo y se lo pide a Dios, Dios no lo hace porque estaba obligado a hacerlo. Dios lo hizo porque quiere hacerlo. Y eso lo entendió muy bien el ciego, que la palabra dice Bartimeo, que es hijo de Timeo. Señor, si quieres, puedes. ¿Qué dice? El leproso, si quiere, puedes limpiarme, perdón. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo? Quiero ser limpio. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque merecía ser limpio? ¿Porque la petición fue muy profunda? No, hermanos, es porque Él quiso. Y ese hombre comprendió algo que muchos de nosotros hoy aún no entendemos, de que Dios es absolutamente libre para hacer todo cuanto Él quiere. Y nada de lo que hace es el resultado de lo que nosotros hicimos primero. Todo es el resultado de su absoluta libertad. Él es absolutamente libre. A Dios nadie puede imponerle condiciones. Para Dios nadie puede frustrar sus propósitos, nadie puede manipular su verdad, hermanos, nadie. Nadie puede manipular su voluntad, porque así lo han expresado, hermanos, los teólogos a lo largo de este tiempo. La voluntad de Dios es la primera regla de todas las cosas. Ella no recibe ley de nadie, sino que es ley para todas las criaturas. La libertad del Señor, hermanos, es ley para toda su creación. Y este atributo especialmente, hermanos, prepara el camino para comprender la soberanía de Dios, que vamos a abordar en el capítulo 2 también. La soberanía de Dios, que es un tema muy mal interpretado, muy antojadizamente, de manera humana, natural, se intenta interpretar lo que es la sabiduría de Dios. Y además, hermanos, de todos estos atributos que vemos en este párrafo, también la confesión nos dice de que Dios hace todas las cosas para su propia gloria. Lo hace libremente, con sabiduría, con un conocimiento pleno, pero cuidado con esto. El hombre no es el centro del universo. Todo lo que Dios hace con conocimiento perfecto, con sabiduría perfecta y con voluntad absolutamente libre, Él lo hace para su propia gloria. Y vemos, hermanos, que esta afirmación es central en todas las Escrituras. Romanos capítulo 11, versículo 36, el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? A Él sea la gloria. Entonces, claramente, Dios hace todas las cosas para su propia gloria. Y esto también lo vemos en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo.
¿Escuchó eso? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Por eso, hermanos, es importante entender de que el hombre no es el centro del universo. El centro de todo es Dios mismo, el que hace todo, el que sostiene todo, el que dirige todo, el que gobierna todo. Todo lo ha hecho para su propia gloria. Y cuidado, hermanos, porque Dios, hermanos, no busca gloria porque le falta algo. No, hermanos, Dios no tiene ausencia de algo y por eso está buscando la gloria de su creación. Por el contrario, Dios tiene toda gloria desde la eternidad. Es glorioso desde la eternidad. La creación no aumenta su gloria, por el contrario, la creación manifiesta lo glorioso que es su creador. Eso es lo que hace la palabra. Por eso vemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, ¿las criaturas aumentan la gloria de Dios? No, hermanos. Dios es glorioso desde siempre y para siempre. Las criaturas lo que hacen es manifestar la gloria de Dios. Solamente eso, hermanos. Tanto la creación, la providencia de Dios y la redención que Dios nos ha dado existen no solamente para el beneficio de los hombres, sino como propósito principal traer gloria al Señor. Cuando Dios creó, eso, hermanos, evidenció la gloria del Señor. Cuando Dios provee, eso manifiesta la gloria de Dios. Y cuando Dios redime, eso manifiesta la gloria del Señor. Por eso no hay algo que pueda evidenciar más gloria al Señor que sus redimidos, hermanos. Que sus redimidos, no hay nada que trae mayor gloria al Señor en reconocimiento a su majestad que aquellos que han sido redimidos. Y al mismo tiempo, hermanos, la confesión también habla de que Dios es misericordioso y que Dios también es justo. Así concluye, hermanos, el párrafo 1. Dice, es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Qué extraordinario ver, hermanos, esta afirmación de la confesión, porque muestra una realidad que vemos en todas las escrituras, de que Dios es santo, justo, pero también es misericordioso, es compasivo. Y eso lo vemos tan bien expresado en Éxodo capítulo 34, versículo 6 y versículo 7, hermanos. Esta es una de las afirmaciones más gloriosas y completas del carácter divino. ¿Qué es lo que dice? Jehová, Jehová, no lo voy a leer completo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, y escuche, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Se da cuenta, hermanos, cómo aquí vemos una revelación completa del carácter divino. Encontramos, hermanos, de que no hay dos dioses distintos. No hay un Dios severo en el Antiguo Testamento y un Dios más compasivo en el Nuevo Testamento. No es que Dios en el Antiguo Testamento era más apático y en el Nuevo Testamento se volvió más amoroso. No, hermanos. Lo que encontramos aquí es que Dios es misericordioso, Dios es paciente, Él es abundante en bondad, abundante en verdad, pero al mismo tiempo Dios es perfectamente santo. Al mismo tiempo Dios es perfectamente justo y al mismo tiempo Dios es un juez recto. Miren lo que dice Nahum capítulo 1 versículos 2 y 3. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Se dan cuenta cómo la justicia de Dios, la santidad de Dios no está separada de que Él es, hermanos, Él es bondadoso, que Él es clemente, que Él es misericordioso. ¿No están desconectados? Es imposible, hermanos, separar, hermanos, los atributos del Señor. Y ahora, ¿cómo pueden encontrarse la misericordia y la justicia sin que haya contradicción? La única respuesta para esto, hermanos, es la cruz.
La única respuesta es la cruz, porque es en la cruz, hermanos, donde vemos la santidad de Dios juzgando al pecado y al mismo tiempo vemos el amor de Dios salvando al pecador. Y creo, hermanos, que Salmos 85:10 expresa de manera maravillosa en el Antiguo Testamento lo que sucedería en la persona de Cristo. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo se cumple eso? En Cristo. Solamente en Cristo la misericordia y la verdad se encuentran. Solamente en Cristo la justicia y la paz se besan. Es en Cristo, hermanos, donde la santidad de Dios es vista en su máxima expresión, castigando al pecado en Cristo, pero en su máximo amor, salvando al pecador en Cristo. Por eso, hermanos, es glorioso cómo concluye el párrafo 1 de la confesión. Y después, hermanos, de contemplar todos estos atributos, la única respuesta, hermanos, la única respuesta apropiada para nosotros es la adoración. Es la adoración. No hay una respuesta diferente que sea adecuada después de ser expuestos a estas verdades tan gloriosas del ser y las perfecciones de Dios. Es por eso que Pablo, hermanos, concluye, hermanos, Romanos 11 con una doxología, que es lo que decíamos hace un rato. Y él dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y ahí es donde surge después, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, ¿será que resultará en eso en nuestras vidas? ¿Resultará en adoración para nosotros el conocer de esta magnitud, el ser de Dios, los atributos de Dios? Hermanos, la verdadera teología nunca termina en conocimiento, termina en adoración. Si un creyente no crece en adoración por el conocimiento que está recibiendo, entonces en realidad no está recibiendo verdadero conocimiento, sino solo está creciendo en información, porque la verdadera teología siempre termina en adoración. Y eso no solamente lo vamos a ver en este estudio, sino que también lo vamos a ver en el sermón de hoy día, hermanos. Ahora, hasta aquí la confesión nos ha mostrado de manera clara quién es Dios. Pero ahora, hermanos, de una manera más profunda, nos va a permitir comprender cómo existe este Dios respecto a todo lo que Él ha creado. Si Dios es perfecto, si Dios es infinito, si Dios es autosuficiente, ¿necesitará Dios algo fuera de sí mismo? ¿Necesitará una fuente externa? ¿Necesitará cooperación de su creación? ¿Depende de la creación Dios para ser feliz o para ser pleno? ¿Será que la felicidad y la plenitud de Dios se debe a lo que Él ha creado? ¿Dios creó el universo, hermanos, porque le faltaba algo? Son preguntas que surgen, hermanos, al poder comprender el párrafo 1, y gracias damos al Señor porque nuestros hermanos bautistas siguieron con este panorama, y en el párrafo 2, hermanos, responden todas estas preguntas, en donde vamos a ver principalmente, hermanos, la aceidad absoluta de Dios o la independencia de Dios. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros podamos responder la pregunta: ¿necesita Dios algo? ¿Necesita Dios nuestra adoración? ¿Necesita Dios nuestra obediencia? ¿Dios necesitaba crear el universo? ¿Será que Dios era menos feliz antes de crear? Lamentablemente, hermanos, muchas religiones, o aún más lamentablemente todavía, iglesias que se denominan evangélicas cristianas, enseñan que de alguna manera Dios necesita de su creación y que Dios es exaltado más con la obediencia de su pueblo. Hermanos míos, Dios es perfecto. Nuestra obediencia no lo mejora y nuestro pecado no lo desmejora. Por eso la palabra dice que el que peca defrauda su propia alma. Dios no es mejorado con nuestra obediencia, ni es desmejorado con nuestro pecado. Por eso cuando honramos al Señor, cuando obedecemos al Señor, los verdaderos beneficiados somos nosotros. Dios no recibe ningún beneficio con nuestra obediencia. Por eso la Biblia responde con un rotundo no a todas estas preguntas. Y lo primero, hermanos, que dice nuestra confesión, por temas de tiempo no vamos a leer nuevamente completo el párrafo 2, pero lo primero que dice es que Dios tiene vida en sí mismo.
Como dice la confesión, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida. Ahora, hermanos, esta primera frase es una de las afirmaciones más profundas que nosotros podemos encontrar, no solamente en la confesión, sino en la palabra. Esto significa que Dios verdaderamente, hermanos, es independiente de su creación. Él no depende de su creación en absoluto. No hay una área de Dios que requiera de su creación. Y la palabra aceidad viene de la palabra latín, hace, que significa de sí mismo, para que lo tengan. No recuerdo si eso también lo comentó nuestro hermano Andrés en el estudio, pero esa palabra hace de sí mismo, y eso significa de que Dios existe por sí mismo. Dios no recibió existencia, Dios no depende de nada ni de nadie, Dios no fue producido, no hay un momento en que Dios comenzó a existir, Él es el único ser necesario. Todo lo demás, hermanos, existe porque Dios lo trajo a la existencia, pero Dios existe por sí mismo. Él no vino a la existencia de absolutamente nada ni nadie. Por eso Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. ¿Qué es lo que afirma ese nombre? Principalmente, hermanos, describe la eternidad de Dios y la independencia absoluta de Dios de toda su creación. Ahora, cuando nosotros afirmamos esto, hermanos, al mismo tiempo estamos afirmando que Dios es el único ser necesario. Todo lo demás pudo no haber existido. Una de las cosas que el hombre ha olvidado, hermanos, es que Él existe solamente porque Dios lo creó. ¿Usted se acuerda regularmente de eso? Una de las cosas que normalmente el ser humano olvida es eso. Es por eso, hermanos, que hoy día los seres humanos lamentablemente le dan más valor a otras cosas que al ser humano, olvidando que el ser humano es creación de Dios y no solamente creación de Dios, sino que es la única criatura que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Tiene una dignidad diferente a todas las demás criaturas. Pero principalmente existimos solo porque Dios nos creó. El hombre no existiría sin su creador. Pero normalmente el ser humano olvida estas cosas. Y no solamente el ser humano, los ángeles, el universo, todo, hermanos, no existiría sin Dios. Por eso Dios existe por sí mismo, tiene vida por sí mismo y Él es la fuente de todo lo que existe. Y al mismo tiempo, hermanos, nuestra confesión también dice lo siguiente: Dios no necesita de ninguna de las criaturas. Dios no requiere de nosotros, hermanos. Y esto es algo que es bastante llamativo, porque recordemos siempre que nuestra confesión fue escrita al fuego de la controversia. Iglesia Católica, también estaban los anabautistas y también habían diferentes herejías que habían surgido y que era necesario clarificar muy bien en la confesión para saber cuál iba a ser la ortodoxia de nuestros hermanos bautistas, cuál iba a ser el conjunto de doctrina que ellos iban a abrazar. Y principalmente, hermanos, las religiones antiguas enseñaban que los dioses necesitaban sacrificios para alimentarse o fortalecerse. ¿Alguna vez usted ha leído acerca de las divinidades y cómo se ofrecían sacrificios? Y no solamente de animales. Inclusive, hermanos, habían algunas naciones que consideraban a los animales dioses, así que no los sacrificaban. Y sacrificaban personas, porque los dioses tenían hambre y necesitaban alimentarse. Pero la Biblia, hermanos, enseña algo completamente diferente del único Dios verdadero. Él no necesita de su creación para fortalecerse. Él no necesita de su creación para ser más fuerte. Hechos capítulo 17, versículo 25, el apóstol Pablo lo afirma. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Qué extraordinario, hermanos, y qué contraste vemos aquí, porque nosotros necesitamos a Dios para respirar, pero Dios no nos necesita a nosotros. Dios no necesita nuestro aliento, pero Dios es el que nos ha dado aliento a nosotros. Por eso es tan enfática nuestra confesión en decir que Dios nunca ha dependido de ninguna criatura. Ahora, si Dios no depende de su creación y Él está completo sin su creación, ¿por qué creó Dios entonces? ¿Por qué Dios creó si Dios no necesitaba su creación?
Y aquí es importante, hermanos, que nosotros corrijamos, hermanos, normalmente ideas equivocadas en cuanto a estas preguntas. Normalmente se responde es que Dios creó porque estaba solo. ¿Se acuerdan que comentamos eso en el primer párrafo? Muchas personas piensan de que Dios creó porque estaba solo, necesitaba compartir con alguien su gloria, necesitaba tener con quién conversar. Yo he escuchado eso muchas veces, hermano. Esa es una respuesta completamente antibíblica. Dios no creó porque estaba solo. Porque si Dios, hermanos, hubiese creado porque estaba solo, entonces antes de la creación Dios estaba incompleto. Dios necesitaba algo. Entonces la afirmación de que Dios es perfecto es derivada al afirmar de que Dios creó porque estaba solo, o porque Dios necesitaba compartir su gloria con alguien, o Dios necesitaba de la creación. No, hermanos, no hay momento en que Dios necesitó de su creación. No hay momentos en que Dios no estuvo pleno o que no estuvo completo. No, hermanos, Dios es perfecto desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios ha sido pleno desde el principio de los siglos y hasta el fin de los siglos. No hay momento en que Dios, hermanos, haya estado solo o no haya estado pleno. Y es por eso que la confesión a través de esto afirma, hermanos, de que Dios no necesitaba crear. Dios no necesitaba compañía, Dios no necesitaba amor, Dios no necesitaba adoradores. Entonces, una vez más, ¿por qué Dios creó? Si no necesitaba ni siquiera adoración, ¿por qué Dios creó? Porque Dios quiso manifestar su gloria. Esa es la respuesta, hermanos. Dios quiso manifestar su gloria a través de todo lo creado. Por eso, hermanos, la creación no fue una necesidad para Dios. Saquémonos de nuestro pensamiento, hermanos, de que Dios necesita algo de nosotros. Dios no necesita nada de nosotros. Inclusive cuando venimos al culto, cuando le servimos, hermanos, que equivocadamente podemos llegar a pensar de que Dios necesita de nuestro servicio, o que hay algo que Dios no podrá hacer si nosotros no estamos dispuestos a hacer. Ahora, cuando los judíos del tiempo de Juan el Bautista se creyeron indispensables y creyeron que ellos eran la estirpe de Abraham, ¿qué le dice Juan? Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. Por eso, hermanos míos, el conocimiento de que Dios no necesita de nosotros, nuestra adoración no complementa una carencia de Dios, nos hace caminar con la cabeza de manera correcta, entendiendo, hermanos, que los beneficiados, los bendecidos, los privilegiados, los bienaventurados somos nosotros. Cuando usted sirve, cuando usted canta, cuando usted obedece, cuando usted es reverente, no significa que Dios en ese momento es más grande. No, hermanos, no hay momento en que Dios ha incrementado su gloria, no hay momento. Por eso entender eso nos hace caminar con la humildad suficiente y servir a Dios porque Él es glorioso, porque para eso fuimos creados, para manifestar su gloria en nosotros. No es un propósito diferente, no es con el propósito de engrandecernos, no, hermanos, ni engrandecerse Él. Por eso, hermanos míos, Dios no crea porque padezca de algo. No, hermanos, Dios siempre ha sido perfecto, pleno, siempre. No hay momento en que eso no haya sido de esa manera. También nuestra confesión, hermanos, dice que no deriva ninguna gloria de sus criaturas. No hay ninguna gloria que derive de sus criaturas. Y es por eso, hermanos, que nuestra confesión aquí corrige otro error que es muy común que hemos venido diciendo, de que nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra obediencia, el ser buenos cristianos, llegamos a pensar, hermanos, que eso hace que Dios sea glorioso. Pero una vez más, hermanos, no. El mismo Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y nuestras vidas también deberían manifestar lo glorioso que es Dios. Cuando un pecador se arrepiente, hermanos, cuando una persona que era un pecador, hermanos, empedernido, ahora es un hombre santo, apartado, que honra al Señor, que sirve al Señor con su tiempo, con sus bienes, con su fuerza. Hermanos, ese hombre no está haciendo a Dios más glorioso, sino que a través de él Dios está dando a conocer su gloria.
Por eso nosotros somos la creación máxima de Dios, los principales encargados de mostrar al mundo cuán glorioso y majestuoso es nuestro Creador. No hay un propósito más excelso que ese, hermanos. De repente nosotros pensamos que el mayor propósito de nuestras vidas es llegar a ser profesionales, es poder conseguir el mejor trabajo de todos, la mayor estabilidad. Hermanos míos, pero no es así. Y como padres cometemos ese error. Le enseñamos de esa manera a nuestros hijos. Yo crecí con ese pensamiento de que mis hijos fueran algún día profesionales y que pudieran valerse por sí mismos, que no dependieran de nadie. Yo hoy día hablo con mi hija, le digo, hija, yo me encantaría que puedas estudiar, pero principalmente anhelo que Dios se revele a tu vida y que puedas manifestar en ti su gloria, su poder, su majestad. Es mi máximo anhelo. Si es profesional, gloria a Dios. Si no lo es, gloria a Dios. Porque Dios es glorioso aunque sea profesional o no lo sea. Dios es glorioso igual, hermanos. Dios no necesita de nosotros para evidenciar su gloria. Nosotros necesitamos de Él para que su gloria sea vista en nosotros. Y eso es lo que principalmente quiere mostrar nuestra confesión, hermanos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Escuche esto. Los cielos no la producen. Los cielos no la aumentan. Los cielos, hermanos, no la complementan. Los cielos la cuentan. Solo la evidencian. Nosotros solo evidenciamos la gloria de Dios. No aportamos, ni complementamos, ni mejoramos. No, hermanos. En ningún sentido de nuestras vidas. Las criaturas solamente manifiestan la gloria de Dios, pero no pueden añadir absolutamente nada porque Dios es completa y eterna e infinitamente glorioso. Y eso, hermanos, de alguna manera, hermanos, debería transformar nuestra forma de ver a Dios. Debería transformar nuestra adoración al contemplar, hermanos, la gloria de Dios y que todo es hecho para su propia gloria, que Él no necesita de su creación y que no deriva ninguna gloria de sus criaturas, ninguna. Por eso también nuestra confesión va a decir que manifiesta su gloria en ellas. Por eso, reforzando la idea, hermanos, la creación es como un espejo. El espejo no crea la gloria, solo la refleja. Y eso es lo que nosotros hacemos. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, y menciona algunas cosas, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Se da cuenta que a través de lo creado se hace visible la gloria de Dios. La creación, hermanos, revela atributos que son invisibles de Dios, su poder, su sabiduría, su bondad, hermanos. Y al mismo tiempo podemos ver su inmensa belleza. Por eso, citando, hermanos, esto me llamó bastante la atención. Calvino llamó al universo el teatro de la gloria de Dios. Él decía que todo el universo es el teatro de la gloria de Dios. Él dijo, cada montaña, cada estrella, cada océano, cada ser humano es donde está el escenario, donde la gloria de Dios puede hacerse visible. Y qué extraordinario, hermanos, es que nosotros, criaturas tan limitadas, podamos alcanzar ese conocimiento. No podemos comprender la magnitud de Dios, pero si algo sabemos es que Él es glorioso, que Él es majestuoso y que nada se deriva de sus criaturas, absolutamente nada, sino que Él manifiesta su gloria a través de sus criaturas. Por eso cada uno de nosotros, amados hermanos, existe con un propósito. Y ese propósito principal es proclamar en algo la gloria de Dios. La gloria de Dios a través de nuestras vidas. También dice la confesión que Él es la fuente de todo ser. Él es la única fuente de todo ser. Mire, ¿de quién, por quién y para quién son todas las cosas? Qué extraordinario, hermanos. ¿De quién, por quién y para quién son todas las cosas? No solo Dios crea las cosas, Él sostiene todas las cosas. Por eso Colosenses 1:17 dice, todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No existe una sola molécula, hermanos, independiente de Dios. Nada está fuera de su órbita.
Dios crea todo, sostiene todo y dirige absolutamente todo. También nuestra confesión dice, hace todas las cosas para sí mismo. ¿Por quién y para quién son todas las cosas? Una vez más, lo que leíamos hace un rato, Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, hermanos. Una vez más, ¿quién es el centro de todo? ¿Nosotros? No, hermanos. El centro de todos ha sido Dios, es Dios y debe ser Dios por siempre. Todo existe por Él, mediante Él y para Él. Y al mismo tiempo, hermanos, Dios ejerce soberano dominio sobre toda su creación. Dice, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade, hermanos. Qué afirmación más gloriosa, hermanos. ¿Por qué? Porque esta afirmación es consecuencia de todo lo que hemos venido estudiando. Si Dios es la fuente de todo ser, entonces también es el Señor absoluto de todo cuanto existe. Si Dios es la fuente, entonces Él es el dueño por excelencia. Él es soberano, Él puede hacer todo cuanto Él determine hacer. Él no solamente creó el universo, hermanos, Él es el que gobierna todo. Nada ocurre fuera de su voluntad, nada escapa de su voluntad, nada limita su poder. Nadie puede decirle a Dios qué está haciendo. Nadie, hermano, puede cuestionar de manera correcta, porque los hombres sí cuestionamos a Dios, pero nadie correctamente puede cuestionarlo. Toda criatura existe bajo su dominio, bajo su poder. Es la criatura que ha tomado una posición incorrecta desde que pecó ante su creador. Por eso, hermanos, Él como creador tiene derecho absoluto sobre su creación. Y es ahí, hermanos, donde vemos, por ejemplo, Isaías, capítulo 64, versículo 8. ¿Qué es lo que dice, hermanos, el profeta? Que nosotros somos el barro y que Dios es el alfarero. Y es una de las afirmaciones más gloriosas en cuanto a la soberanía de Dios. Y Pablo utiliza exactamente, hermanos, esta ilustración en Romanos 9, versículos 20 y 21. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Presenta la figura del alfarero, hermanos, y el barro para mostrar que Dios tiene pleno derecho sobre su creación. ¿Acaso el alfarero no tiene potestad sobre el barro? ¿Acaso el alfarero no puede hacer con el barro lo que él le plazca, entendiendo que el barro existe solo porque alguien lo hizo, porque alguien lo creó? Y hermanos, esa es solamente una ilustración. El alfarero no tiene más autoridad sobre el barro que Dios sobre su creación. Es solamente para dar a entender la potestad, la autoridad, el derecho que Dios tiene por sobre todo lo que Él ha creado. El problema, hermanos, está en nosotros. Si usted examina su vida y yo examino la mía, claramente no nos conducimos como barro y alfarero. Muchas veces nuestros pensamientos no van hacia donde deberían ir. Nuestras palabras no son las que deberían ser. Nuestros pasos no van por el camino que deberían ir. ¿Por qué? Es por causa del pecado que mora en nosotros, no porque Dios no sea soberano, amados hermanos. Y eso es lo que nosotros vemos, hermanos, cómo Dios, hermanos, también obra mediante sus criaturas. La confesión dice eso, hermanos, que Dios obra mediante sus criaturas. Y vemos en la palabra, hermanos, cómo Dios utiliza personas, Dios usa reyes, incluso usa acontecimientos, hermanos, para llevar a cabo sus propósitos eternos. ¿Es posible que esto sea así, hermanos? De que Dios utilice a personas como nosotros, a criaturas, para llevar a cumplimiento sus propósitos eternos. Si lo vemos claramente en las Escrituras, vemos el ejemplo de José, hermanos, vendido por sus hermanos. Ese ejemplo debería asombrarnos, cómo Dios utiliza, hermanos, inclusive acontecimientos que parecen contrarios ante nuestros ojos para cumplir sus propósitos eternos. ¿Qué dice Génesis 50:20? Ya vamos en la última parte, hermanos. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Mire, Ciro fue un rey pagano. Pero cuando nosotros vemos en Isaías capítulo 44, versículo 28, Dios lo llama mi pastor. Dice que Ciro es su pastor.
¿Y por qué Dios lo llama que es su pastor? Porque Dios lo utilizaría para restaurar Jerusalén. Ahora, Dios utilizó un hombre pagano para llevar a cabo sus propósitos eternos. Inclusive Satanás, hermanos, es utilizado por Dios para poder llevar a cabo sus propósitos eternos. Cuando Dios habla, dijo una vez un predicador, el diablo también obedece, porque él es una criatura y está a la merced de Dios. Y Dios utilizó a Satanás para llevar a cabo propósitos eternos en la vida de Job. Entonces las criaturas también son instrumentos que Dios utiliza para llevar a cabo sus propósitos, además de manifestar su gloria a través de ellos. Por medio de ellos o de ellas, que es su creación, pero también dice para ellas. ¿Eso qué significa? Que Dios también gobierna para el bien de sus criaturas. No solamente para su gloria, no solo para evidenciar su gloria, no solo a través de su creación, sino también para el bien de sus criaturas. Romanos 8, versículo 28. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿A quién? A los que aman a Dios. Todas las cosas. Efesios 1, versículo 11. Dios hace todas las cosas conforme al designio o consejo de su voluntad. Y si usted lee ese capítulo completo, se da cuenta que eso está relacionado con la elección, la predestinación. Por lo tanto, Dios no solamente lo hace para su gloria, sino también para el beneficio de su creación. Pero el principal propósito no es el beneficio de su creación, sino la gloria de Dios. Y también dice, hermanos, sobre ellas. ¿Eso qué significa? Que la soberanía de Dios no conoce límites, hermanos. Dios gobierna los cielos, Dios gobierna ángeles, demonios, naciones, gobiernos. No hay nada que se escape del gobierno soberano de Dios. Daniel 4:35 dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Por eso dice sobre ellas. Significa que sus criaturas no serán estorbo para llevar a cabo sus propósitos. Salmo 115:3, todo lo que quiso, ha hecho. Isaías 46:10, mi consejo, mi voluntad, mi decreto permanecerá. O como dijo un pastor, no hay un centímetro cuadrado del universo sobre el cual Cristo no diga, mío. No hay un solo centímetro, hermanos. Todo lo que ha sido creado le pertenece al Señor. Todo ha sido hecho por Él, por medio de Él y para Él. Por eso, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a estudiar la soberanía de Dios, no debe producir temor en nosotros, hermanos, sino que debe producir descanso. Pero ¿descansamos en la soberanía de Dios? Qué sencillo es confiar en la soberanía de Dios cuando las cosas van bien. Dios es soberano, por eso me bendijo. Dios es soberano, por eso tengo buena salud. Pero ¿qué pasa cuando no hay buena salud? ¿Qué pasa cuando las finanzas van mal? ¿Qué pasa cuando las cosas no están saliendo como nosotros esperábamos? El concepto de soberanía de Dios queda solamente como una información en nuestra mente, pero no queda como algo práctico. Hermanos, la soberanía de Dios debería darle el mayor descanso al alma de los hijos de Dios, sabiendo de que todo cuanto Dios hace, lo hace de manera libre, pero también de manera sabia y para el bien de su pueblo. Y es algo que lamentablemente todos como creyentes enfrentamos, hermanos, decaimiento por causa de que ponemos en tela de juicio la soberanía y el gobierno de nuestro Dios. Olvidamos, hermanos, que ninguna cosa sucede por accidente, ningún sufrimiento escapa de la mano del Señor y ninguna situación, escuche bien esto, puede frustrar los propósitos de Dios. Nada, hermanos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a comprender estas cosas de manera correcta? Si ya el conocimiento ha sido entregado, usted tiene la confesión en sus manos, la puede leer cuantas veces usted quiera. Hoy, además de eso, tuvimos un estudio explicando ciertas cosas, detallando ciertas cosas. Ahora, la única manera, hermanos, de que ustedes puedan poner por práctica esta palabra en sus propias vidas es que el Espíritu Santo en su gracia, hermanos, las aplique en su corazón. Y ustedes también tengan la disposición en dependencia de ese Espíritu para poner por práctica estas cosas. Examinar su vida, examinar su andar,
examinar cuáles son las áreas en que nosotros normalmente ponemos en cuestionamiento la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, hermanos, es cuestionada normalmente cuando las cosas van mal, no cuando van bien, cuando no salen como nosotros queremos. Y eso nos priva, hermanos, de adorar a Dios correctamente. Dios es bueno y soberano cuando las cosas van mal. Dios es bueno y soberano cuando las cosas no salieron como nosotros queríamos. Dios es bueno y soberano siempre, no solamente cuando nosotros somos beneficiados. Y espero, hermanos, que eso lo pueda detallar de una manera mucho más precisa y completa cuando compartamos el sermón de este día. Así que damos gracias al Señor por este tiempo de exposición, por este párrafo 2, hermanos, que quedaron algunas cosas pendientes, pero va a ser muy útil complementarlo con el párrafo 3 que habla de la Trinidad. Así que ruego al Señor, hermanos, que este tiempo haya sido de provecho, que haya iluminado nuestro entendimiento, pero haya avivado nuestro corazón, para que al ver las perfecciones del Señor podamos rendirnos ante Él y podamos adorarlo, como en realidad, hermanos, es debido ante un Dios soberano y que todo ha hecho para la gloria de su nombre. Oremos, hermanos. Padre bueno, te damos gracias. Muchas gracias por este tiempo que nos permites. Es un tiempo tan necesario donde debemos ser nutridos por tu palabra. Al mismo tiempo, Señor, es un tiempo diferente al sermón, es un tiempo de estudio, es un poco más de información, son cosas, Dios mío, más detalladas, pero de igual manera, Señor, esta instrucción debería, Señor, llevarnos a que nuestro entendimiento sea iluminado, de que nuestro corazón sea encendido. Reconocemos, Señor, nuestras falencias, nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que muchas veces queda en evidencia nuestra carencia de fe. Nuestra fe necesita, Señor, ser ajustada, necesita, Señor, nuestra vida, Dios mío, ser guiada por tu palabra. Por eso reconocemos que muchas veces nos guiamos, Señor, de manera insensata. Somos imprudentes porque sacamos nuestra mirada del cielo, sacamos nuestra mirada de la palabra y empezamos simplemente a guiarnos, Señor, según nuestros ojos ven. Empezamos a encontrar valor en las cosas que tu palabra no le da valor y empezamos a quitarle el valor a las cosas que tu palabra sí les dan valor. Por eso, Dios mío, queremos que nuestra vida, Señor, sea impactada por lo que hoy, Señor, tú has impartido, por lo que hoy hemos conocido de tu persona, de tus perfecciones, Señor, que eres glorioso y que nosotros fuimos creados para evidenciar y manifestar esa gloria en este mundo. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano.